Mi abuelo me prohibió salir de noche. Cuando entendí por qué, ya era tarde. Mi abuelo no era un hombre que tuviera miedo de muchas cosas. Había vivido toda su vida en el campo. Había trabajado solo de noche en el monte. Había atrapado ladrones, enfrentado a animales bravos y pasado tormentas que habían tumbado árboles. Pero hubo una noche, una sola noche en la que lo vi realmente preocupado. Y esa noche me dijo algo que nunca antes me había dicho. Hoy no salgas después de las 11 de la noche. Pase lo que pase, no salgas. Yo en ese tiempo tendría unos 17 años. Y como cualquier muchacho de campo estaba acostumbrado a andar a cualquier hora sin problema. La casa quedaba apartada. Alrededor solo había potreros, montes y un camino de tierra que se perdía entre los árboles. Así que cuando mi abuelo me dijo eso, lo tomé como una exageración que tienen los viejos. Pensé que había escuchado tal vez un ruido raro o algún animal por ahí rondando. Solo eso, y esa noche merendamos temprano, y recuerdo que mi abuelo casi no habló. Solo miraba hacia la puerta de vez en cuando, era como si estuviera esperando algo. Cuando terminaron las noticias en el viejo radio que había en la mesa, se levantó, y antes de irse a dormir, volvió a decirlo. Acuérdate de lo que te dije, no salgas. Asentí con la cabeza, pero la verdad es que no le di mucha importancia. Las horas pasaron y pasaron, la casa quedó en silencio. El único sonido era el de los grillos y el del viento moviendo las hojas del mango que estaba frente al patio. Yo estaba acostado mirando al techo, pero sin sueño, hasta que escuché algo, un silbido suave, lejano. Yo estaba acostado mirando al techo, hasta que escuché un silbido suave, lejano. Pensé que sería algún vecino que venía caminando por el camino de tierra. En el campo es común que la gente silbe cuando anda sola en la noche. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. El silbido ni se alejaba ni se aproximaba. Parecía quedarse en el mismo lugar. Pasaron unos minutos y volvió a escucharse. Esta vez un poco más claro. Un silbido largo, lento, como si estuviera queriendo llamar la atención. Me levanté de la cama y miré por la ventana. El patio estaba oscuro. La luna apenas iluminaba el suelo. No se veía a nadie. Entonces recordé lo que me había dicho horas antes mi abuelo. No salgas después de las 11. Miré el reloj y eran las 11:20. Por un momento dudé, pero la curiosidad pudo más. Pensé que tal vez alguien estaba necesitando ayuda o algún vecino estaba pasando por ese camino. Así que me levanté, abrí la puerta, me asomé al patio y el aire se sentía muy frío. Más frío de lo normal para esa hora. Me quedé quieto escuchando. Durante unos segundos no se oyó nada, solo los grillos. Y entonces el silbido volvió. Pero esta vez no venía del camino, venía del monte, del lado del potrero que estaba detrás de la casa. Sentí un escalofrío, porque nadie caminaba por ahí de noche. Ese terreno estaba lleno de árboles, malezas y zanjas viejas. No era un lugar por el que alguien habitualmente pasara. Aún así, di unos pasos hacia el borde del patio. Miré hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta, solo silencio. Estaba a punto de regresar a la casa cuando... Otra vez, el mismo silbido. Pero esta vez mucho más cerca, tan cerca que parecía que estaba detrás de la cerca de alambre. Sentí cómo se me erizaba la piel. Miré hacia ese lado. Y fue entonces cuando lo vi entre los árboles. Algo se movía. No corría ni caminaba rápido, solo avanzaba despacio. Al principio pensé que era una persona, pero había algo raro en la forma en la que se movía. La silueta era demasiado delgada, demasiado alta, y la cabeza parecía inclinarse hacia un lado, como si estuviera escuchando. El silbido se escuchó otra vez, pero esta vez sentí que se me helaba la sangre. No venía del aire, venía de esa cosa. Entonces di un paso atrás. El corazón comenzó a latirme rápido y fuerte, mientras la figura iba avanzando lentamente, hasta el punto de quedar a solo unos metros de la cerca. La luna se movió entre las nubes y por un segundo iluminó el lugar, lo suficiente para que pudiera verlo mejor. Y ojalá no lo hubiera visto, porque eso no era una persona. Las piernas eran demasiado largas y los brazos casi colgaban hasta las rodillas. La cabeza estaba colgada hacia un lado, de tal forma que ningún cuello humano podría soportarla. Entonces levantó la cara y aunque estaba oscuro, sentí que me estaba mirando directamente. El silbido se oyó otra vez, más fuerte, más largo. En ese momento escuché algo detrás de mí. La puerta de la casa se abrió de golpe. ¡Entra!, gritó mi abuelo.
Nunca en la vida había escuchado a mi abuelo gritar así. Corrí desesperado a la casa, sin mirar atrás. Mi abuelo me jaló del brazo y cerró con fuerza la puerta. Trancó el seguro y apagó la lámpara. Shh, nos quedamos totalmente en silencio. Afuera, el silbido volvió a escucharse, pero ahora caminaba alrededor de la casa, dando vueltas lento, lento, como si estuviera buscando algo. Mi abuelo no dijo nada durante varios minutos, solo se quedó escuchando, hasta que finalmente el sonido comenzó a alejarse, hacia el monte otra vez. Cuando todo ya estaba en silencio me miró. Su cara estaba pálida. Te dije que no salieras, murmuró. Yo todavía estaba temblando. ¿Qué era eso? Mi abuelo no tardó en responder. Miró hacia la ventana, hacia la oscuridad del patio, y dijo algo que nunca olvidaré. Eso aparece algunas noches y siempre silba para que alguien salga. Sentí un nudo en el estómago y le pregunté, ¿y si alguien sale? Luego respondió con una calma que me dio más miedo que el propio silbido. Los que salen ya no regresan igual. Después de esa noche nunca más volví a escuchar el silbido, pero mi abuelo sí. De vez en cuando el viento soplaba desde el monte, él levantaba la cabeza y se quedaba escuchando, como si estuviera esperando comprobar algo, o tal vez como si supiera que algún día ese silbido volvería. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.